vamos a ver una de las preguntas, ya no nos queda un poco tiempo. Vamos a ver una de las preguntas que teníamos para hablar de ese segundo tema que íbamos a ver hoy, que es el tema del posicionamiento. Uno de los fans del programa nos enviaba un mensaje y como el otro día tratamos el tema del posicionamiento, no le quedaban claras algunas cosas y nos preguntaba exactamente, nos decía, ¿qué es mejor para el posicionamiento natural? A, publicar muchos contenidos, o B, conseguir enlaces de entrada. ¿Qué es mejor? Decía, ¿qué es mejor para el posicionamiento natural? A, publicar muchos contenidos, o B, conseguir enlaces de entrada. Bien, pues para ser breve y responder a esta pregunta de forma breve, digamos que lo mejor son las dos cosas, es decir, un posicionamiento, tal como hablaba el otro día en el programa Francisco Segura, el posicionamiento se consigue con las dos cosas. Primero, es importante que tú tengas suficientes contenidos en tu sitio web, que tengas suficientes contenidos ricos en palabras clave, para conseguir muchos contenidos y además esos contenidos, por supuesto, relacionados, siempre relacionados con la temática de tu negocio, ¿de acuerdo? Esos contenidos bien relacionados con la temática de tu negocio y que tengas muchos contenidos. Cuantos más contenidos, mejor. Porque si son contenidos tipo artículos, por ejemplo, son artículos que tú estás publicando en tu sitio web, que son ricos en palabras clave, y además esos artículos están relacionados, muy relacionados evidentemente con tu negocio, con la temática de tu negocio, con los productos que vende, con los servicios. Ya digo, artículos de contenido, no cartas de venta, sino artículos de contenido. Bien, cuando tú tienes muchos, Google y el resto de los buscadores van a indexar cada uno de esos artículos. Entonces, si tú quieres tener mayores posibilidades de que alguien te encuentre en la red, pues lo que tendrás que hacer es tener mayor cantidad de recursos indexados en los buscadores. O sea, tú quieres más tráfico, pues tienes que tener más contenido. Entonces, cuanto más artículos publiques, mayor cantidad de páginas de tu sitio web o de tu blog están indexadas en Google, mayores posibilidades tienes de que alguien te encuentre. ¿Pero eso basta? Pues realmente no. Realmente no basta. Además de tener cantidad de páginas indexadas, esas páginas tienen que estar bien posicionadas. Y para posicionarlas bien, tú tienes varias herramientas o varias estrategias a seguir. La primera es seguir unas cuantas reglas de posicionamiento. Y para ser rápido, te voy a decir algunas de ellas. Primero, que el artículo que estés escribiendo esté versado sobre un tema que tenga búsqueda en Internet. De nada te sirve, sobre que haya demanda de esa información en Internet. De nada te sirve conseguir el posicionamiento, de un artículo sobre unas palabras clave que nadie busca. Eso no te sirve de nada. Con lo cual, una de las claves para mejorar ese posicionamiento es que las palabras de búsqueda sean las palabras clave a las que tú vas a centrar ese artículo, sobre las que vas a organizar ese artículo, a posicionar ese artículo, sean palabras clave de búsqueda. Segundo, que esas palabras clave estén en el título de tu artículo, además que estén en las meta tag title, en las meta tag description, que además, si es posible que esas palabras clave estén en la URL del artículo, mejor, mucho mejor. O sea, además, que dentro del artículo esas palabras clave tengan suficiente densidad, tampoco mucha o exagerada densidad, porque entonces Google va a interpretar que estás haciendo spam o que estás intentando hacer un posicionamiento que no es natural, pero que tengan una suficiente densidad. Es decir, densidad significa que haya un número suficiente, o sea, que sea un porcentaje determinado, un 15, un 10, un 15, entre un 5, un 10%, un 15% de las palabras sean tus palabras clave, por poner un ejemplo. Eso sería una buena densidad, por decirlo de alguna forma. Por encima de eso sería mucha densidad. Entonces, con todas estas cuestiones, además, otra cosa más.
Además de estas claves, también sería bueno que tu artículo enlazara dentro del artículo, enlazara con otros artículos relacionados con el mismo tema dentro de tu sitio web. Es decir, que tuvieras al menos por cada artículo que escribieras 2 o 3 links que enlazaran a otros artículos dentro de tu sitio web, ¿vale? Esto sería la parte de posicionamiento. Con esto podrías mejorar, o sea, con esto vas a hacer que ese artículo, que esos contenidos para esas palabras clave sean bien posicionados. ¿Pero basta con esto? Pues posiblemente no, o mejor dicho, realmente no. Tú necesitas aumentar ese posicionamiento aumentando tu índice de popularidad. Y para aumentar tu índice de popularidad, nada mejor que conseguir enlaces que apunten a tu sitio web. Es decir, conseguir ser enlazado desde otras páginas que lleven a ese artículo tuyo, que lleven a tu sitio web, pero a ese artículo. Por lo tanto, es bueno publicar artículos en otros sitios web y publicar artículos, pero artículos diferentes, cuidado que la duplicación de contenidos no te sirve en este caso, lo hemos hablado muchas veces, sino publicar artículos diferentes que enlacen con ese artículo, que hagan referencia a ese artículo concreto, que hagan referencia o algún artículo de tu sitio web para conseguir un enlace de vuelta. Bien, cuanto mejor sea ese enlace, cuanto más relacionado esté el recurso desde donde se te enlaza, o sea, es decir, los contenidos desde donde se te enlaza, mejor, mayor valor tiene ese enlace. Cuanto más PageRank o índice de popularidad o posicionamiento tenga la página desde donde te enlazan, de donde hacen un enlace de vuelta a tu sitio, pues mucho mejor. Ahora bien, la gestión y la consecución de estos enlaces antes la podías hacer muy fácilmente, porque lo que hacías era escribir un artículo y publicarlo en cientos de sitios donde se publican artículos, con lo cual tenías una forma de conseguir enlaces de forma sencilla y de forma fácil. Ahora la cosa no es tan fácil, porque ahora eso no funciona. El marketing con artículos ya no funciona así. Es decir, de nada te sirve publicar tu artículo en cientos de sitios web, que bueno, sí, te sirve en el sentido de que vas a conseguir que los visitantes puedan clicar en tu caja de recursos, en tu enlace y venir aquí, pero no te sirve para el posicionamiento, ¿de acuerdo? Entonces de nada te sirve publicar tu artículo y tu mismo artículo en cientos de sitios web, porque Google lo va a indexar una vez en aquel sitio web más relevante en el que primero lo publiques, y los demás no los va a indexar, con lo cual no te da posicionamiento. Entonces, la tarea de conseguir enlaces requiere un esfuerzo y un trabajo importante que la mayoría de las personas, bueno, pues no están dispuestas a hacer, muchas no saben cómo, etcétera, etcétera. Entonces, entre todas las cosas que puedes hacer, tú puedes hacer la parte de posicionamiento, es decir, la parte no la parte de posicionamiento, sino la parte dentro del posicionamiento, la parte de optimización, la parte de crear buenos contenidos en tu sitio web para unas determinadas palabras relevantes, y lo que puedes hacer es tercerizar o subcontratar la gestión de ese posicionamiento, la gestión de enlaces, la consecución de esos enlaces. Y hay empresas que se dedican al posicionamiento que pueden ayudarte a conseguir estos enlaces. Yo recomiendo a uno de los expertos en este tema, que es Francisco Segura. Puedes ir a ver el servicio que él tiene de posicionamiento, que es www.posicionamientoya.com, y ahí puedes subcontratar esta parte. La puedes hacer tú mismo o subcontratarla, ¿de acuerdo? Entonces, para responder a la pregunta que es importante, son importantes las dos cosas, tanto publicar mucho contenido relevante, rico en palabras clave, como además conseguir enlaces de vuelta. Y entonces la suma de las dos cosas es lo que va a llevar tu página o tus páginas, lo que va a llevar tu web a los primeros lugares de búsqueda por esas palabras clave, ¿de acuerdo?